¿Alguna vez se han despertado al lado de su pareja y viéndolo, se han preguntado qué hacen con esa persona? Pero ¿qué pasa si se separan? ¿Qué consecuencias jurídicas y emocionales van a traer? Bienvenidos, somos el equipo de Click Legal. Este es el podcast Entre Leyes y Emociones, el podcast donde el derecho y la psicología se unen para explicar la realidad. Mi nombre es Blanca y soy psicóloga. Mi nombre es Lilian, soy psicóloga. Y mi nombre es Cristian. Si estás buscando información, si necesitas orientación, si buscas incluso herramientas o a veces sentirte acompañado y te identificas con estas temáticas que el día de hoy estaremos abordando, pues este es tu espacio y pues comenzamos. En este primer programa decidimos nombrarlo Match Cancelado. El match es, bueno, básicamente hacer clic con alguien. Cuando haces match, ¿no? En las aplicaciones, cuando conoces a alguien por Tinder o estas aplicaciones de citas, que ahora se da mucho en la virtualidad, el conocer gente o con interactuar gente de la manera virtual, pues haces match, haces clic, o en el plano de lo físico y de lo presencial, es cuando conectas y haces química con alguien. ¿Qué sucede cuando esa química, cuando ese match, cuando ese clic cancelado, se cancela? Es decir, empiezas a sentir que pues las cosas ya no van a funcionar. Entonces, ¿qué pasa con todo este tema de las separaciones? Y sobre todo, y en lo que nos vamos a enfocar en este primer episodio, va a ser ¿cuáles son las causas más frecuentes que causa una separación o que te llevan a una ruptura de pareja? Es un tema bastante amplio y bueno, pues empecemos a hablar de ellas. ¿Qué les parece, chicos? Híjole, es un tema muy complejo, porque después de una separación o todo lo que implica una separación desde el antes, el pre, durante y después, pues implica no solamente los aspectos legales y económicos que hay de por medio, sino también toda una serie de aspectos emocionales que muchas veces las personas dejan como hasta el final. O sea, cuando una persona piensa en separarse, a donde corre primero, a lo mejor es a los juzgados o a ver a algún abogado o contratar servicios legales o asesorías legales, pero muchas veces se olvidan de los aspectos emocionales y es ahí donde pues hay un montón de temas que abordar. Creo que esta parte es como la tenemos como muy cotidiana, pero a la vez si la vamos desmenuzando, creo que vamos a encontrar como muchas problemáticas de las que hablar, sobre todo del aspecto legal, del aspecto emocional, y que a veces las personas o se van por el aspecto legal o las otras se van por el aspecto emocional, y creo que nos queda claro que es un conjunto, ¿no? Que es algo entrelazado, que no hay separación buena, separación mala, pero sí que habría como integrar estas partes de tanto lo legal como lo emocional para un autocuidado, ¿no? Y luego si tienes hijos, familia o bienes de por medio, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? De repente pareciera un tabú también el no hablar de la separación. Mucho se habla de las bodas o de las uniones, pero cuando llega el momento de culminar una relación, no te preparas. No te informas, lo haces muchas veces desde el enojo, desde la rabia, desde muchos sentimientos, emociones que no has podido manejar, y entonces pues lo hacemos todo mal y hay separaciones que terminan siendo catastróficas, y nosotros en nuestras profesiones pues lo vemos con nuestros pacientes como psicólogas y los ven desde los despachos, los abogados, supongo, claro. ¿No? Entonces nos queda claro que cuando existe este conflicto de divorcio es cuando dicen que se dan hasta con el sartén y donde se empieza a conocer a la pareja, y creo que en este aspecto a ti te ha tocado mucho, entonces creemos que es un tema muy importante, por lo cual debemos de estar como desmenuzando cuáles son como las características principales y que vamos a tener hilo de dónde cortar. Pero creo que el principal problema de una pareja es como esa falta de comunicación, y es como hablan de que hay como un problema entre este emisor y este receptor. En alguno empieza a fallar como esta sintonía, y entonces es cuando esta falta de comunicación ya empieza como a darnos problemas en el tipo de relación, porque entonces dejamos de comunicarle al otro lo que yo estoy sintiendo, y dentro de esta comunicación creo que empezamos también a fallar en la validación de emociones, ¿no? Entonces puede ser que mi pareja esté trabajando, llegue tarde y yo me sienta sola. Y entonces yo le platico a mi pareja, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo sola porque todo el día te la pasas trabajando. Y él no valida esta emoción. Y entonces hay como de,
ay, no, estoy trabajando, ¿qué quieres que haga? Pero justamente todos estos conflictos de falta de comunicación y demás también derivan en aspectos patrimoniales, ¿no? De pronto el tener tu pareja, el crear derechos y obligaciones y el generar un patrimonio y de la nada ya no entenderlo o entenderle a la persona con la que estés y ya no encuentran escapatorias como de ya, vamos a separarnos, pero ¿qué sucede con esos bienes? Sí, pues lo decía Silvio Rodríguez en su canción, ¿no? La familia, la propiedad privada y el amor. Porque, pues de hecho de ahí deriva el término, bueno, jurídicamente no es mi tema, no es mi rama, pero el matrimonio entiendo que jurídicamente tiene que ver con el patrimonio y con la propiedad privada y con lo que tú construyes en familia, ¿no? Esos proyectos económicos, ese patrimonio familiar que además después heredas a los hijos, etcétera, pero pues es toda una construcción económica también. Justo sí es una construcción económica porque es como consecuencia del convivir y justo eso es el matrimonio, el concubinato, las relaciones de hecho, es una convivencia y en esa convivencia ¿qué va a haber? Pues vas a tener ciertas obligaciones como también vas a tener ciertos derechos, ¿no? Eso es lo que consiste todo este tipo de relaciones, sea llamada matrimonio, concubinato o noviazgo o incluso hasta poliamor, ¿no? Ya hoy en día. Exactamente. Y creo que es algo de lo que tocabas tú en algún momento donde decías que hablamos de bodas, de esta planificación, de todo esto, pero entonces no hablamos o cuando nos vamos a casar creo que algo que no se toca es como de lo financiero, o sea, no nos ponemos a platicar de a ver cómo le vamos a hacer con la repartición de bienes. Bueno, sí existe como esta separación de bienes, pero creo que es a lo más que llegamos, ¿no? De cómo nos vamos a casar, si por bienes mancomunados o por bienes separados. Pero creo que en lo general todas las parejas, bueno, debe haber algunas excepciones, nunca tocan ese tema, ¿no? Y es muy importante tocar la parte patrimonial de quién va a contribuir, cómo van a contribuir, cuánto se va a poner, cómo se va a llevar toda esta parte de egresos e ingresos, ¿no? Creo que es una parte importante que se debe rescatar en las relaciones. Y aquí viene como otra causa, ¿no? Los problemas financieros. Entonces es como otra causa cuando empieza a faltar el dinero en casa, cuando ya uno está aportando más que el otro, y entonces es cuando otro conflicto familiar. Y hay como un dicho, lo dicen, cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Es como un dicho muy común. Entonces cuando empieza a haber problemas financieros, es otro motivo de separación, porque entonces ya no estamos jalando como en el mismo match, y entonces es cuando empieza a haber como este conflicto financiero de ya no me das, ya no me alcanza, ya no tengo dinero, y entonces ahí se va también la falta de comunicación, la falta de ponernos de acuerdo, y es como otra de las causantes para que haya una separación. Sobre todo hoy en día que se da cada vez más que las parejas cuando deciden hacer vida juntas, ya sea casadas o en concubinato, pues ambos trabajan. Porque antes, hace muchas generaciones atrás, pues era mucho más común que era el hombre quien proveía en la casa, ¿no? O sea, proveía el dinero, era quien aportaba, la mujer se quedaba al cuidado de los hijos, pero sabemos que desde hace bastantes generaciones es la mujer quien también sale a trabajar y ambos muchas veces son quienes sostienen económicamente los gastos incluso hasta por igual, o a veces pudiera haber esta cuestión de quién aporta más, quién da más porcentaje, quién se encarga de todo, de todo lo de los hijos, cuando además hay hijos, o quién se encarga de todas las facturas o la casa, etcétera, pero cada vez más es común que ambos salgan a trabajar y entonces viene todo este tema de lo económico y obviamente pues abunda también los problemas financieros. Y creo que también tiene que ver como que no tenemos una educación financiera, ¿no? O sea, en las escuelas no hay como esta educación financiera y no en el aspecto de matrimonio, sino en la vida en general, ¿no? No tenemos como esta educación financiera y entonces eso va haciendo que nos falte una herramienta a la hora de construir un tipo de relación. No, y luego también, por ejemplo, la falta de esa educación pues puede generar lo del crecimiento asimétrico. ¿No? Que es cuando, por ejemplo, uno de la pareja se queda al cuidado del hogar y la otra o el otro se va al trabajar, a traer toda esa parte. Que a pesar de que ya son minoría, todavía sigue habiendo este tipo de circunstancias y de casos. Una lleva a la otra, ¿no? Una va llevando a la otra y entonces, como decía Blanca, se vuelve una bola de nieve.
Pero otro tipo de las causales es justo este crecimiento asimétrico, donde uno va a crecer profesionalmente que otro, y justo se da que a veces las mujeres, como estamos en época de mujeres, Es tiempo de entonces es tiempo de mujeres, pues a veces crecemos más que nuestra pareja, y entonces ahí se viene como esta parte emocionalmente en el hombre. Obviamente hay como unos factores que están impidiendo ese match, que seguimos trabajando en conjunto, porque entonces ya está viendo a la mujer como superior, y patriarcalmente pues eso no se puede, ¿no? Claro. Entonces finalmente mueve emociones dentro del hombre, donde mi mujer está aportando más, Golpea su masculinidad. golpea la masculinidad, y entonces justamente el hombre tendría que trabajar en esas emociones, de no porque mi pareja está creciendo más quiere decir que yo valgo menos o mi autoestima esté por los suelos. Porque soy menos hombre, ¿no? O soy menos hombre, ¿no? O sea, tendría yo como hombre que trabajar en estas emociones, y al contrario de sentirme de que mi mujer está creciendo, sino sentirme que la mujer que tengo al lado está creciendo. Trabajar como equipo, ¿no? Exacto, pero fíjate que esta es una de las causas más frecuentes, pero más poco visibles. O sea, es como una causa silenciosa que existe, que frecuentemente se está dando más este crecimiento asimétrico, en el que incluso pues las personas van desarrollándose en el ámbito profesional y financiero, a lo mejor parten, ¿no? Pues nunca somos los mismos, siempre vamos a ir evolucionando, pero a veces esa evolución nos lleva a que uno se quede aquí y uno va creciendo, creciendo y creciendo, y hay una asimetría impresionante que termina fracturándose, ¿no? Justo por no trabajar estas cuestiones emocionales. Pero yo no creo que, por ejemplo, si crece más el hombre y la mujer a lo mejor no se ve como tan descompensatorio, digo, por la sociedad en la que vivimos. Y creo que las mujeres tenemos un poco más de capacidad emocional, en el sentido de que, qué padre, y acompañas a tu pareja. Digo, también hay sus excepciones, ¿no? Sí. Pero es muy al contrario si la mujer crece y el hombre no crece. Claro. Y entonces creo que ya en este crecimiento asimétrico viene otra que puede derivar en la infidelidad. Me gustaría, no sé, hacer énfasis en lo que dices, que falta de capacidad emocional. Yo no creo que los hombres, no sé si conceptualizarlo como una falta de capacidad emocional. Más bien, social, históricamente, a los hombres no se les permite hablar de sus emociones desde pequeños. Entonces, ahí está la descompensación incluso social, porque las mujeres, es que sí tenemos más desarrollada esa parte, porque las mujeres sí hablamos de nuestras emociones. A las mujeres sí se nos permite llorar desde chiquitas, se nos permite expresarnos, y a los hombres se les reprime de una manera impresionante, ¿no? En el que las emociones, pues no es de hombres, es un tema de emociones, ¿no? Y lo vemos en el consultorio, ¿no, Lilian? O sea, como psicólogas, parte de las demandantes son mujeres, ¿no? Porque son las que acuden a terapia, las que necesitan un espacio para trabajarlo, y a los hombres todavía les cuesta mucho trabajo de poder socializar sus emociones, poder compartir sus emociones y trabajarlas, porque pues socialmente se les ha enseñado a que son fuertes, a que no sientan, a que son de hierro, y eso es una carga bastante pesada para el hombre, que, como tú dices, puede llevar a otras problemáticas. En este ejemplo que ponías de una relación asimétrica, cuando no tiene trabajadas estas cuestiones emocionales, pues da el resbalón, los resbalones de su vida, que es a través de infidelidades. Y bueno, no solo los hombres, sabemos que también hay muchas mujeres infieles y también hay infidelidad en las mujeres, pero aquí en el ejemplo que dabas es cuando el hombre pues no ha trabajado estas emociones, tiene como esos vacíos de decir, ay, mi esposa está creciendo de una manera impresionante, soy poco reconocido, soy poco visto, y pum, pasa el resbalón. Y bueno, este espacio es justo para empezar a hablar de estos temas que son muy necesarios en nuestra sociedad, hablar de las emociones. ¿Qué hay en torno a una separación? No nada más está lo legal, también está lo psicológico, lo financiero, y qué pasa con los bienes, con las formas, con los procesos, con los trámites. Es un tema bastante complejo. Pues bueno, ahí por ejemplo me gustaría a mí precisar la situación de que el crecimiento asimétrico se da de diferentes formas. O sea, puede ser por una desventaja laboral, que nunca tuviste la misma preparación en el mercado, o también puede ser el carecer de bienes suficientes para poder sufragar tus necesidades básicas. De esas dos formas se puede dar un crecimiento asimétrico. Ahora,
Cuando hay una separación y existe esta parte del crecimiento asimétrico, es susceptible de una pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque no va a surgir como la pensión alimenticia entre cónyuges, que es de asistencia solidaria y de esa onda, sino que lo va a hacer para equilibrar los factores que en su momento pusieron en desventaja a uno de la pareja. Entonces, esta parte creo que es importante precisarla, porque el crecimiento asimétrico trae como consecuencias ciertos derechos y obligaciones para uno y otro de los cónyuges. Si yo tengo una relación solo de noviazgo y 7 años con mi novio, o sea, ¿adquiero algún derecho porque me hizo perder el tiempo? Solo de noviazgo 7 años. Solo de noviazgo 7 años. Se le reconoce como relación de hecho, aun y cuando no vivan en el mismo domicilio. El Código de Morelos lo dice explícitamente en ese sentido, de que se tomará como relación de hecho aun y cuando no convivan en el mismo domicilio. ¿Pero qué puedo pelear? ¿O qué puedo? Pues es que depende, porque por ejemplo, no es lo mismo si tu pareja te está separando por violencia. Sí, claro, ¿no? Porque por violencia tienes derecho a una reparación del daño, ¿no? Independientemente de las consecuencias penales que pueda traer para la pareja. Bueno, en mi experiencia me ha tocado somos novios, yo ya me quiero casar, pero él no se quiere casar, pero entonces yo ya mejor lo dejo. Pero me hizo perder 7 años, ¿ahí qué? Fíjate que se dijo mucho de la pensión compensatoria por pérdida de tiempo, pero como tal, ese criterio no se ha tomado. Solamente, o sea, jurídicamente aún no. Jurídicamente no tiene tanta validez. Pero sí lo hay, por ejemplo, en el sentido de que en esos 7 años tú hayas juntado tu patrimonio con el de esa persona y hayan comprado, hayan generado. Ahí sí se puede hacer algo, porque justo hubo una relación jurídica entre ustedes durante para poder 7 años. O si es concubinato, cambia, ¿no? Cambian las reglas, ¿no? E incluso el divorcio en cuestión de matrimonio, porque no es lo mismo el separarte por bienes separados que por sociedad conyugal. ¿No? Y aparte las capitulaciones matrimoniales que existan y que se deban de observar para poder desglosar y separar los bienes. Lo dicho, no es lo mismo que tengas un concubinato de 7 años y puedas pedir a lo mejor alimentos por un crecimiento asimétrico, o puedas pedir incluso, no sé, ¿no? En el matrimonio, la repartición de los bienes. Y en un concubinato, lo mismo. Si yo creé bienes contigo o X, yo tengo derecho a esos bienes. Oiga, y en este que estamos hablando, ahora sí pasemos al tema rastros. Porque lo más también del justo asunto. la otra causa es como lo de la infidelidad, que también antes había como una causa, si yo era infiel, mi pareja era infiel, entonces había como esta separación de que le llamaba... El adulterio famoso, ¿no? El adulterio era el divorcio con causales. Sí, sobre todo ahora que hablamos de esta modernidad en la que hace ratito mencionaste, que no sé si jurídicamente en México, en Morelos, sea válido que puedas tener relaciones poliamorosas al mismo tiempo. ¿Pero qué hay cuando no cumplen con los alimentos? Es un delito. Como tal. Cuando, por ejemplo, hay alimentos de por medio, que es uno de los derechos de cualquier relación. Aunque no haya hijos. Aunque no haya hijos. Ok. Creo que es un dato importante, ¿no? Sí, pero en cualquier tipo de relación, incluso en el concubinato, o cuando hay ya una relación legal de matrimonio. Sí y no, porque también hay que aclarar algo. Los alimentos se acreditan también por la necesidad. No es porque, ya compartimos una relación, alimentos, ¿no? No. Tiene que haber una necesidad de por medio, que era lo que platicábamos. Hubo un crecimiento asimétrico. Todo el tiempo yo me dediqué al hogar. No tuve la preparación laboral para poder ejercer y tener la práctica. Y tampoco tengo los medios suficientes para poder satisfacer mis necesidades básicas. Claro. Luego, entonces, hay una necesidad que se debe de demostrar ante los tribunales para efecto de que se pueda asignar una pensión alimenticia. En este caso cambia porque el código reconoce 2 tipos de pensión alimenticia, que es la pensión alimenticia entre cónyuges, que es cuando se da por cuestión solidaria, y hay otra que es para equilibrar los factores que fueron en su momento causal de asimetría en la relación. Como lo que comentabas hace rato, ¿no? Compensatoria. Que bueno, por irte a estudiar, yo le entro al quite en lo que tú estudias. Y al rato ya. Y al rato ya me quedo así. Exacto. ¿no? Así es, tal cual. Pero justo tiene que haber una necesidad de por medio. Si la necesidad de por medio para recibir los alimentos no es muy factible. Ok. Entonces, esas necesidades hay que comprobarlas. Porque en lo jurídico siempre la evidencia habla, ¿no? Exacto. Que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo
cuando hay menores de edad, porque se presume su necesidad, a una persona que está en condiciones de trabajar. Exacto. Tiene todas las ventajas, tiene toda la salud para buscar trabajo y poder producir y poder generar sus propios ingresos. Entonces, eso es lo que cambia la perspectiva y el derecho que se puede acceder. Y justo de esos casos estamos llenos, ¿no? Jurídicamente tenemos casos donde a lo mejor los dos tienen como la solvencia económica y se podrían ir cada quien por su lado, pero a veces como en yo más bien veo como en este sentido de quiero hacerle daño al otro, porque emocionalmente tú me heriste o el otro, y entonces en ese afán de venganza, entonces busco algo así de algo compensatorio que realmente no lo estoy necesitando. Y entonces aquí viene como esta parte emocional que debemos de trabajar, porque qué necesidad de estar en este pleito legal, claro, que puede llevar años y que al final no sé qué voy a ganar, ¿no? Entonces creo que es muy importante cuando nosotros estamos ante un tipo de separación que tengamos como ese tipo de terapia e ir llevándolo para llevar nuestro proceso pues sanamente, psicológicamente. Sí, un acompañamiento, ¿no? Y justo acabas de hacerme recordar un caso que me tocó hacer una evaluación justo de una pareja que estaba en proceso de separación y pues el hombre era quien proveía el hogar, era quien hacía la mantención, había una hija de por medio, y bueno, cuando llega el proceso de separación, ella, además de que no había trabajado como, pues esta herida de abandono, ¿no? Porque quien decide terminar la relación fue el hombre, o sea, ya simplemente dejó de quererla, creo que, pues no sé si es una causa argumentada, ¿no? Pero él manifestaba que pues ya no había amor, que ya no sentía nada por ella, entonces él decide terminar la relación, y ella en todo este pleito legal de pedir la pensión para la hija, pues, o sea, era algo lo que, o sea, ella demandaba mucho más, pero también para ella, porque ella decía, es que yo estoy al cuidado de mi hija, y entonces yo no puedo trabajar porque yo la llevo a la escuela, porque yo me hago cargo, porque bueno, etcétera. Sé que es otro tema mucho más complejo hablando de los hijos y hoy no vamos a hacer énfasis en eso, pero a lo que me refiero y que tiene que ver con lo que tú dices es que ella a lo mejor, y lo que él argumentaba es que ella tiene las condiciones para trabajar. Claro. O sea, no tenía como físicamente ninguna limitación física, pero ella alegaba que la limitación era hacerse cargo de su hija y que por hacerse cargo de su hija ya estaba impedida para trabajar. Y entonces el pleito legal estaba girado en torno a eso, de que ella estaba impedida completamente para trabajar por los cuidados de su hija, una hija nada más, y que pues por eso ella necesitaba más dinero, ¿no? Entonces es un ejemplo, no queremos andar ahora en el tema de los hijos y las custodias, pero es un ejemplo de cómo lo financiero, muchas veces, como tú dices, las venganzas, ¿no? Pues entonces ahora quiero más dinero porque tú me dejaste y entonces no lo he trabajado. Y este acompañamiento psicológico o legal, incluso estar asesorados, estar informados para no actuar pues desde la venganza o desde la ira o desde tú me dejaste y ahora lo vas a pagar y te vas a acordar todo el tiempo de mí, no vas a descansar y no te voy a dejar en paz, porque somos seres vengativos. Sobre todo a mí me ha tocado mucho en esta sed de venganza. A los hijos los agarran como rehenes y entonces empiezan a hacer como incluso a decir cosas que no pasaron en la relación, pero con esta sed de que me fue infiel, me traicionó, yo voy con todo, ¿no? Y entonces creo que ahí justo es cuando necesitamos una asesoría legal bien y un acompañamiento terapéutico. Creo que otro factor que no hemos mencionado y es otra de las causales de la separación es la intervención de esas terceras personas que pueden estar en la familia, en la pareja, ¿no? Cuando los problemas que eran de dos personas o que tendrían que ser entre dos personas, la pareja como tal, pues nunca logra establecer límites claros y entonces la mamá es quien estuvo metida todo el tiempo en la relación, ¿no? O el papá, o los suegros, o los hermanos, o todo mundo, ¿no? O sea, no era una relación de dos, era una relación de muchas personas opinando, ¿no? Y cuando personas ajenas a la relación, como los familiares, amigos cercanos, incluso amigos, no tienen que ser parientes, ¿no? Opinan, meten esta cizaña, o sea... A mí me ha tocado muchos casos de los dictámenes donde el pleito es con los suegros, o sea, ambos, ¿no? Tanto los abuelos que se meten en la educación de los hijos, en estas relaciones. Incluso me tocó un caso donde la suegra me vino a solicitar el dictamen para la nuera, ¿no? Porque ella decía que la nuera estaba loca, que no sé qué, y quién sabe qué. Cuando el hijo, o sea, el esposo,
pues ya como que él se quería divorciar, pero ya no quería más pleito. Pero la suegra era la que quería el pleito y que quería dictámenes y que quería esta situación. Entonces sí se vuelve como algo más complejo y algo caótico, porque entonces el hijo no está poniendo el límite con la mona, porque él podría divorciarse tan, pero en este de mi mamá se mete, entonces ahí nos falta un poco de límites con la familia, con los amigos, como de yo voy a llevar mi caso, ¿no? Y justo cabe mencionar, ¿no? Porque en esas interferencias que hay entre familias, entre que se mete la suegra, que se meten los tíos, los primos, toda esa onda, jurídicamente existe también violencia, ¿no? ¿En qué momento esa intromisión se vuelve violencia familiar, ¿no? De, híjole, él es miembro, ¿no? Yo contraje el vínculo con ellos por parentesco de afinidad o proximidad, dependiendo, y ahí estamos. O sea, existe esa calidad de miembro de la familia, existe un factor que pone en riesgo, que pone en manifiesto cierta violencia, pues da lugar a violencia familiar, ¿no? Exacto. ¿Y qué consecuencias jurídicas tiene? Porque también, por ejemplo, hay reparación del daño en dado caso de que esa violencia se salga de control. Exactamente. Y bueno, hablando de violencia de casos extremos, pues para eso el ejemplo hace poco que pasó aquí en México, ¿no? De donde la suegra asesina a la nuera. El llevado claro es un ejemplo bastante extremo, llevado a sus últimas consecuencias, pero creo que todos vimos ese video tan viral en donde pues le dispara, ¿no? Me parece que le dispara y pero sí a la suegra viviendo ahí de entrada, ¿no? Estando no, en esa llegó casa de visita, pero ahí justo hablamos de muchas situaciones, ¿no? Sí. Desde la comunicación, desde la falta de límites, desde heridas emocionales no resueltas entre madre e hijo, que eso pudieron haberlo trabajado psicológicamente. Entonces ahí hablamos de muchas situaciones que no se trabajaron y que llegó en una situación, ¿no? Sí, de que lo violencia. llevó a las máximas expresiones de violencia, que es ya un asesinato, ¿no? Bueno, y también obviamente ahí, como psicólogos lo sabemos, hay patología, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a matar, ¿no? Es lo mismo ser una suegra metiche que opina constantemente a ser una suegra que atente contra tu vida, ¿no? Ya con un arma, o sea, ya estamos hablando de la patología completamente. Entonces, bueno, ahí les van unas señales de alerta para cuando haya intromisión de terceros en la relación. Entonces, cuando las discusiones son frecuentemente relacionadas con siempre la familia y los amigos, si las peleas constantemente giran en torno a esto, ojo con eso. Sensación de que hay alguien siempre opinando de la relación. Ajá, otra señal es la falta de acuerdos y los límites. O sea, es un problema de límites esto, definitivamente. Conflictos recurrentes por las visitas, las reuniones o las decisiones familiares. O sea, esto no tendría por qué ser así. Y percepción de que la pareja pues no brinda ese apoyo, esa defensa, por así decirlo, esto no te sostiene frente a las interferencias externas. Por ejemplo, a lo mejor escucha que tus suegros hablan pésimo de ti, que te critican y no dicen nada, ¿no? Eso es súper. O no te defiende, o no pone límites. Exacto, o sabes que aquí no vas a venir a opinar del trabajo que está haciendo ella como mamá, ¿no? Entonces, es la falta de límites. Entonces, bueno, ojo con estas señales de alerta, porque esta es una causal más de las separaciones. Cuando, sí, yo recuerdo por ahí hay algún caso en el que pues la pareja funcionaba bien, había amor, había comunicación, había confianza, había lealtad, pero había una mamá demasiado entrometida y como tú dices, una relación hijo-mamá no trabajada en lo que el hijo permitía que la mamá fuera parte de esta relación. O sea, no era una relación de 2, era una relación de 3. Y entonces completamente esta chica decide, no puedo. O sea, no puedo, me rebasa, lo hemos trabajado años y la situación no cambia. Entonces es momento de decir adiós. Entonces es una causal más. Y yo quisiera invitarlas a que hemos hablado como de muchos temas, a lo mejor no los hemos ahondado, pero si gusta nuestra audiencia puede escribirnos o dejarnos sus comentarios o alguna duda o si quisieran que ahondemos en un tema, porque creo que lo hemos tocado, esto da para más y profundizarlo. Sin embargo, queremos que como que se lleven la mayor información, pero si alguien quisiera o tuviera una duda, tenemos nuestro sitio web, Click Legal. ¿Sí? Y también tenemos las redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Todos con el mismo nombre, Click Legal. Entonces ahí podemos brindarles asesorías si tienen preguntas y nosotros para ir creando pues más contenido en estos temas que son de gran importancia para todos nosotros, ¿no?
Sí, muchas personas se sienten con muchas dudas, tanto en lo legal como en lo emocional se generan nudos ahí que no logran desenredar, se da rodeos así de qué hago, me separo o no, muchas parejas actualmente son roomies. No, ya no hay una relación ahí, íntima, real, ya no hay una conexión, ya se perdió el feeling, el amor, el match, ¿no? El match ya se canceló definitivamente, pero no dan el paso y se vuelven roomies, viven bajo el mismo techo, conviven ya en cuestiones de rutinas, ponerse de acuerdo en el tema de si hay hijos, ¿no? O de las cuentas o de los proyectos, pero ese clic, ese feeling, ese amor, pues se terminó, ¿no? Y muchas veces las personas no avanzan o se quedan atoradas o estancadas en eso porque no se abren a platicar con nadie de estos temas. Este es un espacio, este proyecto de Clic Legal surge para que ustedes puedan sentirse acompañados, para que ustedes puedan sentirse escuchados. Entonces, aquí la manera es cómo los vamos a resolver, de qué manera los vamos a resolver y que los problemas, o sea, no vamos a fracasar porque tengamos problemas, sino más bien porque no lo supimos resolver. Ahora, entonces también lo importante de buscar ayuda profesional, tanto en la cuestión legal como en cuestión emocional, para que nosotros podamos ir como a tiempo. No es malo de repente desahogarnos con la comadre, con la amiga, con la mamá, con la familia, poder pedir un consejo con todas estas personas que nos quieren, que hay como una conexión emocional. Pero siempre va a haber intereses de por medio. Creo que buscar un espacio de acompañamiento neutral y además profesional, que nos dedicamos día a día a ver este tipo de casos, pues es lo indicado, ¿no? Para no caer en conflictos de intereses. Les recordamos, somos el proyecto Clic Legal y pues estamos para escucharnos, escríbanos, sigan nuestro contenido que estaremos generando. Y bueno, muchas gracias por su escucha y atención. Sí, gracias, y estaremos en otros programas y estaremos atentos a sus comentarios.